Argentina es un país extraño y hubo 3 cambios diplomáticos muy fuertes en 3 votaciones de Naciones Unidas. Mejor dicho, en 2 votaciones y una decisión diplomática. Son, para mi gusto, 3 papelones. La Argentina votó en soledad contra los pueblos originarios, ahí donde votaron todos los países, votaron a favor de políticas en defensa de los pueblos originarios y unos pocos se abstuvieron, solo votó en contra de la Argentina. También fue el único país que votó en contra de la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres, en absoluta soledad. Siempre decían que, bueno, que Milei quería seguir lo que votaba Estados Unidos y Israel. Bueno, ni Israel ni Estados Unidos hicieron estos 2 papelones. El tercer papelón que pasó más desapercibido fue que la Argentina retiró a los enviados de la cumbre contra el cambio climático. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ayer se retiró la delegación argentina y, bueno, contarnos un poco por qué se retiraron y, bueno, si no temen represalias. China, India y Brasil, por ejemplo, son muy activos en la COP. Esta medida lo que permite al flamante canciller, tiene poquitos días en el cargo, es obviamente reevaluar la situación, reflexionar sobre la posición y en tal caso empezar, es parte de las medidas que empieza a tomar el canciller en su nuevo rol. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. El ministro de Economía, francés, acaba de decir que todas estas posiciones argentinas sobre el cambio climático van a hacer fracasar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, ¿qué opinión tiene el gobierno? Con respecto a lo último, no opinamos sobre opiniones de terceros, simplemente entendemos que nada debería tener que ver con el acuerdo. A veces periodísticamente uno intuye que ciertas cosas son importantes o son graves, pero lo mejor es preguntarle a los que estuvieron en algún lugar viendo y trabajando esos temas. Sergio Federovich, además de mi amigo, colega, periodista, yo lo recuerdo de vocero de la COP que se hizo acá, de la cumbre de cambio climático acá. Éramos tan jóvenes, querido, bueno, hace más de 20 años. Estuve en la ECO 92. 97 fue. Año 97, efectivamente. Sí. Sí. ¿Es grave o es eso de esas cosas que pasan desapercibidas con el tiempo? No es algo que vaya a pasar desapercibido. En primer lugar, yo creo que hay que analizarlo desde varios lugares. El primero es que tiene un efecto simbólico muy potente, que es que alguien no solamente se declama negacionista, sino que lo ejerce. Del cambio climático. Exactamente. Lo segundo es que la Argentina adopta una posición completamente contraria a todos los países. El único que probablemente lo siga sea Donald Trump, que ya se fue del Acuerdo de París en el año 2016 y muy probablemente haga lo mismo ahora. Lo tercero es que... Sí, lo tercero es negar la cuestión científica. Bueno. Porque además, el cambio climático no es que es una cuestión opinable, una cuestión avalada por los científicos de todo el mundo, solo con algunos marginales que lo niegan. ¿Por qué alguien niega la ley de la gravedad sabiendo que la manzana va a seguir cayendo de arriba hacia abajo? Porque tiene una ideología, porque cree... Bueno, los terraplanistas negaban que la Tierra era redonda. Milei sabe que el cambio climático existe. No lo niega simplemente porque se ponga en un papel extravagante. Lo niega porque lo que pretende negar son las políticas que hay que adoptar para que el cambio climático no siga avanzando de la manera que está avanzando. Y esas políticas suponen
no solamente mejor distribución del ingreso, que es una condición esencial para que haya política ambiental seria en el mundo y en la Argentina. Cuidado de los glaciares, evitar los incendios forestales, evitar los incendios de superficie, deforestación. Y desarrollar la economía a partir de una explotación de los recursos naturales que no signifique un saqueo. El RIGI es un saqueo. Es decir, llévate todo lo que vos quieras, nadie te va a controlar, nadie te va a mirar, nadie va a señalarte si dejás un agujero en lugar de una montaña. Total, lo que necesitamos son las inversiones. Pero hay algo que yo quiero señalar, que es que Milei es negacionista y Trump es negacionista porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque durante los últimos 30 años, Naciones Unidas y el mundo que supuestamente se volcó a favor de frenar el cambio climático, fracasó. Y tenemos que aceptarlo. Hay un fracaso en las políticas internacionales del cambio climático. Lo acabamos de ver. Que todo el mundo las declama, pero no las hacen. Bueno, hay una burocracia internacional, una casta internacional, para utilizar palabras tan caras a Milei, que lamentablemente lo que ha hecho es reunirse a lo largo de 30 años y no ha conseguido absolutamente nada. Pensemos simplemente que el protocolo de Kioto del año 97 obligaba a los países a retroceder sus emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990. Y sin embargo, entre 1990 y 2019, las emisiones de gases de efecto invernadero se multiplicaron por 50. No solamente no se cumplió eso, sino que además tuvimos... También, pero el auge de los autos eléctricos no busca eso. Miremos los números. ¿Hay más autos eléctricos? Sí. ¿Hay más energías renovables? Sí. ¿Cuál es el balance? Una disparada de las emisiones de gases de efecto invernadero mayor que en todo el periodo desde la Revolución Industrial hasta acá. Es decir, las políticas han fracasado. Y no solamente han fracasado, sino que además los resultados, a diferencia de lo que decíamos 30 años atrás, empiezan a ser palpables. Lo que acaba de pasar en Valencia... Está bien, pero si las políticas fracasan, no quiere decir que no haya que tomar ninguna. No, al contrario. Que fueron insuficientes las pocas que se tomaron. Al contrario, hay que profundizarlas, por supuesto. Pero días atrás, Agustín Laje, vos lo mencionaste hace un ratito, dijo algo, a mi juicio, espantoso, aborrecible, pero que justifica la posición que tienen. Nosotros estamos en contra de la Agenda 2030 porque fracasó. Yo no me voy a poner a discutir si fracasó la Agenda 2030. Sí creo fervientemente que tiene que existir una Agenda 2030 y tiene que haber objetivos sanos en el desarrollo económico, social y ambiental, por supuesto. Pero algunas excusas, lamentablemente, se les han dado a los libertarios, a los negacionistas, etcétera, para que puedan avanzar en esta dirección. Claro, para que pero si fracasó no es para tomar la dirección contraria, es porque fue insuficiente. Naturalmente que no, y naturalmente que lo que hay que hacer es tomar compromisos en serio. La Argentina, en esta posición, lo que termina demostrando es que no solamente va a rechazar los acuerdos, sino que va a tomar posturas contrarias, y esto es grave. Y lo estamos viendo, la Argentina sufrió en materia de política ambiental la degradación más grande de los últimos 40 años. Pasó de tener un ministerio a tener una subsecretaría, 4 escalones descendió. Te voy a dar un solo dato. En nuestra gestión, yo fui viceministro de Ambiente durante 4 años, en el año 2023 se controló por delitos de residuos peligrosos a más de 400 empresas. ¿Cuántas se controlaron en el mismo periodo en el año 2024? No sé. 8. Es decir, lo que hoy presume Milei a partir de decisiones como esta es que vos vas a poder hacer lo que quieras en materia ambiental. Nadie te va a controlar. Más aún, el secretario de Deporte, Ambiente y Turismo, creo que es, Daniel Scioli, dijo públicamente que la subsecretaría de Ambiente se va a convertir en una facilitadora de proyectos productivos. Vos necesitas un aval del subsecretario de Medio Ambiente. Necesito contaminar Riachuelo. Adelante, porque lo único que necesitamos es producir. El problema es que se va a producir a como dé lugar y los resultados... La Argentina no tuvo los incendios forestales que tiene solamente porque hay problemas de calentamiento global, también porque tiene falta de políticas, lo que acaba de pasar en Córdoba. Fue evidente, el Estado Nacional se mantuvo completamente ausente de eso. E insisto, lo que acaba de pasar en Valencia, los científicos, la Dana, que destrozó una ciudad, los científicos vienen diciendo desde hace 30 años que una de las consecuencias más nefastas del cambio climático van a ser los fenómenos extremos. La agudización de los extremos, exactamente. Los fenómenos que conocimos siempre, pero que van a estar más agudos, más violentos, más recurrentes. Más huracanes, más intensos. Exactamente, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, frente a eso, ser negacionista significa darle la espalda
a cualquiera que pretenda ir en favor de luchar sanamente contra el cambio climático. Recién le preguntaban si esto no ponía en peligro el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y hay que recordar Sin dudas. que Francia Sin dudas. no quiso firmar ese acuerdo porque Bolsonaro fomentaba la destrucción del Amazonas con el mismo criterio. Decir, bueno, destruyamos el Amazonas, plantemos, total, ¿para quién le importa el Amazonas? Hay algo que no se entiende bien, porque si efectivamente, como vos decías antes, Milei es tan market friendly, poco se entiende que no ponga un ojo en lo que va a ser una de las restricciones al comercio exterior más grandes de este siglo. El tema del medio ambiente, la trazabilidad, cómo se produce, a partir de qué mecanismos, con qué nivel de respeto sobre los bosques, sobre los animales, sobre los parques nacionales, sobre la biodiversidad. Está bien, pero si Trump esto lo da por caído... Trump es un país, al final del día. Es solo un país. La Comunidad Europea ha demostrado tener una posición no solamente proteccionista como históricamente tuvo, sino con un aditamento, el proteccionismo ambiental. Van a justificar muchos de las restricciones a las importaciones a la Comunidad Europea en mala praxis ambiental de los países del tercer mundo. Por supuesto, puede haber ahí también una trampa de la Unión Europea para fortalecer su proteccionismo histórico, eso lo sabemos. Pero más allá de eso, resulta poco inteligente no tener una política ambiental más o menos sana y con buenos resultados si es que uno quiere capturar mercados. O sea, vos decís que esto no es de brutos. No. Es de intereses. Es ideología. Pero es intereses. Sí, intereses, por supuesto. Y es permitir que cualquiera venga a la Argentina a ejercitar el saqueo. No la producción, no la extracción de los recursos naturales con el control que sí o sí tiene que tener por parte del Estado en materia ambiental, en desarrollo de economías regionales, etcétera. No, esto es ideología. Sí, o que las mismas saqueo. empresas que en Canadá o en Australia tienen parámetros ambientales para la explotación de minería van a venir acá a hacer cualquier destrozo. Hay empresas transnacionales que hoy cumplen con requisitos ambientales por encima de lo que les exige el gobierno de Milei, porque se los exigen sus casas matrices. Mira. Muchas. Empresas que cumplen requisitos respecto de tratamiento de residuos peligrosos, respeto... Que no se los pide el gobierno argentino. Que no se los pide el gobierno argentino. Se los pide la Casa Central. Exactamente. En esa situación estamos. Eso es muy vergonzante incluso para la Argentina. Porque además la agenda ambiental, le guste o no le guste a Milei, es la agenda del siglo XXI. La igualdad de género y el ambiente son los dos valores que se instalan en el siglo XXI. No respetar esos valores... Yo no creo que lleve a ningún buen resultado, claramente. Sergio, gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme.